Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Comparto con ustedes el análisis que preparé para el segundo episodio de la serie Better Than You. ¿Qué pasó entre el padre de Emir y Efsun? ¿Una orden de operación encubierta de la clínica? ¿Cuál es el evento que altera el equilibrio de Efsun? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Efsun, que trabaja como dermatóloga, vive pacíficamente en la granja con su padre en un pueblo de Gaziantep. Su madre lo dejó a él y a su padre a una edad temprana y se mudó a Estambul y se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más importantes de Turquía. Efsun de repente recibe noticias de su madre, a quien no ve desde que tenía 12 años. Su madre está en su lecho de muerte y quiere verla por última vez. Invita a Efsun a Estambul enviando a su conductor. Efsun, que va a Estambul a ver a su madre, se lleva una gran sorpresa. Su madre, propietaria de la clínica de estética más grande de Estambul, le pide a Efsun que trabaje en la clínica y lo obliga a hacerlo. Por si todo esto fuera poco, Emir, a quien cree chofer, en realidad es hijo de Kaye Bey, la pareja de su madre. Emir, un apuesto y carismático cirujano, piensa que Efsun ha venido a quitarle la clínica y comienza una pelea con Efsun. Además, son vecinos en el alojamiento propiedad de las dos jóvenes empresas. Durante esta lucha, por supuesto, Emir es el más ventajoso. Después de todo, ella ha estado trabajando en la clínica durante varios años y conoce a todos. Efsun, por otro lado, accedió a quedarse en la clínica como resultado de las amenazas de su madre. Aunque Efsun planea quedarse en la clínica durante 3 meses para salvar la granja, quiere actuar junto con Emir en el trabajo de la clínica como socia de la clínica. Sin embargo, Emir no quiere que Efsun interfiera en nada porque quiere administrar la clínica solo. Esta lucha los enfrentará a los dos en muchos temas. Al ver los esfuerzos de Emir por ir solo a la ceremonia de premiación, especialmente el primer día, Efsun no quiere permitirlo. Es por eso que Efsun quiere eliminar a Emir y llevarse el premio ella misma en la ceremonia de premiación. Es por eso que le da una invitación a la ceremonia a la que asistirá Emir la noche siguiente a una mujer con la que se cruza en la clínica. Efsun, que aprende el interior de su negocio por invitación, acercará a Emir y Efsun mientras trata de eliminar el problema que Emir se ha puesto en su propio camino. La solicitud de Efsun de besarlo para salvar a Emir y el beso de Emir a Efsun fue el primer comienzo de este acercamiento. Sin embargo, Emir le advierte a Efsun que no lo vuelva a hacer, aunque ella está profundamente emocionada después del beso. Sin embargo, ya no puede dejar de pensar en Efsun. La actitud insensible de Emir enfurece no solo a Efsun sino también a Binur. Especialmente enojado por el final de lo que hizo la secretaria de Emir, Binur viene a Efsun y habla mucho con Emir. Incluso dice que la razón del mimo de Emir es su madre. Pero hay algo que él no sabe. La persona que Efsun está examinando en ese momento es la madre de Emir, y escuchó todo lo que dijo Binur. También invita a Efsun a su casa a cenar después de que Efsun lo examine. De hecho, esta situación agrada mucho a Emir. Porque piensa que no se llevará bien con su padre. Cuando Efsun viene a cenar, las cosas no salen como piensa Emir. Se lleva muy bien con Efsun Kaye Bey. Por otro lado, tienen que tomar decisiones juntos en exámenes bilaterales de pacientes. No operan sin el consentimiento de los demás. Sin embargo, comienzan a pensar que Emir está haciendo algo en secreto en la clínica. Para entender qué hay detrás de esto, Binur y Efsun comienzan a seguir a Emir. En particular, piensan que Emir está obteniendo ganancias injustas al realizar cirugías fuera de la clínica. Sin embargo, el lado interno de lo que sucedió no es en absoluto lo que pensaban. Emir, que comenzó a tomar una decisión con Efsun, decidió operar a un paciente con la insistencia de Efsun. Emir en realidad piensa que la cirugía es arriesgada. Por eso, aunque acepta hacer la cirugía, quiere que Efsun se haga cargo de cualquier problema que pueda surgir. Efsun acepta esta situación y Emir entra en cirugía. Tal como predijo Emir, cuando surge un problema en la cirugía, el paciente debe ser trasladado a otro hospital. Efsun, que se culpa a sí misma por esta situación, sale del hospital. Al darse cuenta de esto, Emir inmediatamente va tras Efsun. Mientras montaba a caballo, Efsun de repente se enferma y se cae del caballo. Emir está buscando a Efsun en ese momento.
Puede compartir sus pensamientos sobre la serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.